Nos referimos al senador de Renovación Nacional, ex integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, con quien vamos a hablar de diversos temas, Francisco Chaguán. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? Constanza. ¿Cómo le va? Muy bien, senador. Con ganas de hablar de hartos temas, pero vamos a partir respecto de lo Todo que lo que fue quieras. excelente. Vamos a partir con esta visita del presidente Gabriel Boric a Brasil a propósito de esta cumbre de los BRICS, ¿no? En calidad de invitado lo hizo el mandatario en representación de nuestro país en medio de todo este debate, ¿no? Respecto de si era pertinente asistir, tomando en cuenta lo que ha ocurrido a nivel internacional en materia geopolítica, también económica y por las características, ¿no? Que tendría este grupo, ¿no? De países que busca hacer un contrapeso, hay que decirlo, geopolítico y económico a lo que se conoce tradicionalmente como Occidente, Estados Unidos, Europa, etcétera. ¿Cómo vio usted ese tema, senador? Primero, más allá de la conveniencia o no, el tema de esa relación con Chile es uno de los países más abiertos del mundo. Tiene 34 tratados de libre comercio, vamos a sacar el 35, el CEPA con Emiratos Árabes, después de 14 años que estamos luchando justamente para abrir el Golfo Arábigo a tratados de libre comercio con nuestro país. Tenemos tratados de libre comercio con el 88% del PIB mundial. Y Chile, frente a la incertidumbre comercial y política generada por el gobierno de Donald Trump, tiene que diversificar su economía. Este es un tema, yo diría, muy relevante. En este contexto, Chile, como te decía anteriormente, ha ido abriendo nuevas negociaciones para que se consoliden el Tratado de Libre Comercio. Lo hicimos con el CEPA en Emiratos. Se va a abrir una negociación ahora con Arabia Saudita, que también yo he estado empujando como presidente de los comités binacionales tanto de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, también con la India, también soy presidente de ese grupo, y estamos efectivamente logrando diversificar la economía de nuestro país. Lo que ha ocurrido fundamentalmente en los meses anteriores, donde hemos visto cómo la irrupción de barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos, buscan quebrar lo que ha sido el principio rector del libre comercio en el mundo. En vez de mejorar la competitividad de su economía, Estados Unidos lo que hace finalmente es amenazar con barreras arancelarias. Y eso es porque Estados Unidos ni siquiera aprende la propia historia, de su propia historia. En la década del 60, cuando Estados Unidos intentó poner barreras arancelarias a los vehículos alemanes, particularmente a la Volkswagen, lo que ocurrió finalmente es que crear 2.400 puestos de trabajo efectivamente, pero quien los pagó fueron los consumidores americanos a una razón de $80.000 por cada empleo creado. Vale decir, las barreras arancelarias eran una mala política económica para Estados Unidos. Lo mismo trató de hacer durante el primer gobierno del presidente Trump, con imponer gravámenes a las lavadoras. Con ello produjo efectivamente una mayor recaudación fiscal exigua, muy exigua, pero subió el precio de las lavadoras y las secadoras justamente en Estados Unidos, y quien terminaron pagando ese alza fueron justamente los consumidores. Y ahora amenaza nuevamente con barreras arancelarias. Chile tiene que diversificar la economía. Chile tiene que establecer relaciones comerciales con todos y cada uno de los bloques. Y con ese eso análisis, implica... ¿qué le parece que nos acerquemos a BRICS, senador? Buen día, disculpe que lo interrumpa. Hola, Constanza. Bueno, lo que a mí me parece más que acercarse, porque lo que hace el presidente Boric fue una defensa de principios desde el punto de vista de decir, mire, acá no se trata de finalmente soslayar la violación o la vulneración de derechos humanos en Irán, ni tampoco calificar a Rusia
o soslayar que Rusia es un país agresor a la guerra con Ucrania. Yo creo que ha sido muy coherente desde el punto de vista de la defensa de principios de nuestra política exterior. Y por supuesto consistente respecto al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Entonces a mí me parece que, ojo, Chile tiene un deber de diversificar su economía en un mundo de incertidumbres comerciales, incertidumbres políticas, y en ese contexto a mí me parece que lo que debiera ocurrir con Estados Unidos es algo distinto. A ver, yo le quiero contar, Constanza y Claudio, lo que nosotros hicimos en su momento como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Nosotros logramos el acuerdo que impedía la doble tributación con Estados Unidos, y que, tal como lo habíamos hecho en su momento con China, que implicó una inversión china en Chile de manera importante. Recordar que antes de aquello, Chile tenía 4 veces más inversión extranjera en China que China en Chile, antes de la firma del tratado que impedía la doble tributación. A mí me tocó impulsar ambos tratados que impedían la doble tributación con China y con Estados Unidos. China entendió el mensaje, y ¿qué ocurrió? Básicamente vino un desembarque de inversión china a nuestro país. Cuando firmamos el tratado que impedía la doble tributación entre Chile y Estados Unidos, nosotros suponíamos que lo que iba a producirse básicamente era un desembarque de inversiones de Estados Unidos en Chile, y eso no se produjo, y eso no se ha producido, Constanza y Claudio, porque hay un desinterés permanente de Estados Unidos respecto de América Latina. Entonces Chile no puede hacer como Estados Unidos nos solicita, un screening de inversiones, porque en definitiva Chile podría poner en riesgo su estabilidad comercial. Por supuesto que nosotros criticamos las vulneraciones de los derechos humanos en todos los lugares del orden, pero ciertamente lo que no puede ocurrir es que se nos condicione nuestra relación comercial con China, Sí. que es uno de los países importantes. Ahora, senador, esta posición que usted nos expresa pareciera ser minoritaria al interior de su sector, que en mayoría criticaron precisamente la participación del presidente Gabriel Boric en esta cumbre y estos eventuales acercamientos que estaría creando con el bloque. Claudio y Constanza, mire, en materia de relaciones exteriores se requiere seriedad, se requiere conocer cómo se construyen las relaciones bilaterales, cómo se construyen las relaciones comerciales. Las relaciones internacionales no son para hacer política contingente. Las relaciones internacionales no son para hacer política de campaña electoral, y por tanto se equivocan aquellos que pretenden arriesgar a Chile con ese tipo de comentarios. Acá lo que requiere Chile es una política de Estado en materia internacional, y por eso yo soy muy crítico, incluso en mi propio sector, cuando hace de la política exterior de Chile un tema de política interna. Senador, en ese sentido estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo deberíamos responder a estas nuevas amenazas que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a quienes se acerquen a BRICS con nuevos aranceles o quienes se cuadren con las políticas de BRICS, ¿no? Bueno, el canciller ya decía que no hablaban específicamente de Chile, ¿no? Pero claro, se modifica el escenario. ¿Qué postura deberíamos tomar? ¿Cómo deberíamos movernos en esas aguas que siguen siendo turbulentas? Las dos grandes iniciativas de BRICS, fundamentalmente el nuevo banco de desarrollo, que ya ha invertido cerca de 32.000 millones de dólares en los países del bloque, o los acuerdos de reservas contingentes que buscan efectivamente establecer un término de la dependencia, a lo menos en el comercio entre los países miembros del dólar. Recordar que el dólar efectivamente es una moneda, la moneda más dura, donde se realizan el 80% de las transacciones comerciales internacionales. Entonces, lo que están buscando el bloque básicamente son estas dos medidas iniciales. China está haciendo algo similar. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el presidente Xi Jinping y con el vicepresidente de China en la última visita. No es la primera vez que hemos estado con él, de hecho hemos estado en múltiples reuniones
efectivamente habla de cómo terminar o cómo disminuir la dependencia de las transacciones comerciales con el dólar. En ninguna de esas iniciativas ha participado Chile. Entonces, a ver, lo que yo quiero señalar es ciertamente es que el mensaje que hace Donald Trump no lo hace respecto de Chile, no lo hace respecto de Chile. En este sentido, la posición de Chile ha sido coherente con la política exterior chilena, la política de Estado en materia de relaciones internacionales. Por tanto, a mí me parece que en materia de relaciones internacionales, en medio de un clima de incertidumbre, nosotros no nos podemos guiar en uno de los países más abiertos del mundo, como es Chile, frente a las amenazas de barreras arancelarias. Porque si Estados Unidos fuera una contraparte desde el punto de vista de indicar que va a reemplazar las inversiones del resto de la economía, por supuesto que pudiera ser atendible, pero eso no está ocurriendo. A ver, ¿cuáles son nuestros principales inversores? ¿Cuáles son nuestros principales grupos o bloques comerciales en los cuales Chile tiene que poner atención? Por supuesto, la Unión Europea. La Unión Europea, que es seria, que es responsable, que en materia de políticas comerciales, que logramos hacer una upgrade de nuestra relación comercial bilateral a través de un upgrade de nuestro Tratado de Libre Comercio que nos pone a la vanguardia en el mundo, que incluso pone los temas de género o los temas que dicen relación con la protección medioambiental como ejes. Eso es un tema. Nuestra relación con la Unión Europea tenemos que cuidarla. La relación con Japón tenemos que cuidar. El cuarto inversor en Chile invierte $7.000 millones en minería en nuestro país. Pero ciertamente, cuando acá se irrumpe con amenazas de barreras arancelarias, que es un contrapunto a lo que ha sido la política exterior, la política exterior y la política comercial de Estados Unidos. Mira, si nos parece curioso que Xi Jinping nos diga, no solamente ahora, lo ha dicho varias veces, que China es el país que garantiza el libre comercio en el mundo, versus Estados Unidos, que finalmente amenaza con barreras arancelarias. Si estas frases se hubiesen escuchado hace 20 o 30 años atrás, nadie podría haber creído que esto se pudiera haber producido. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es que Chile tiene que cuidar la diversificación de su economía, y eso yo diría que es la piedra angular, y someterse a las reglas del juego, someterse a las reglas del comercio internacional, porque es ahí donde Chile ha puesto su principal elemento que nos permita el crecimiento de nuestro PIB nacional. Nuestro PIB nacional y gran parte de nuestro empleo interno depende de nuestro mercado exportador. Por tanto, yo diría que acá menos atención a estas amenazas de barreras. Por supuesto que hay que cuidar nuestra relación con Estados Unidos también. Sí, pero nosotros no somos dependientes de nuestra relación con Estados Unidos. Ahora, senador, nos quedan unos minutos. También queríamos tocar otro tema. Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien es además presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y en dicha calidad, usted visitó el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, también conocido como la ex penitenciaría, para constatar en terreno las condiciones de hacinamiento de la población penal y sobre todo de aquella población más vulnerable, ¿no? Adultos mayores, enfermos, etcétera, etcétera. Y los resultados de esa visita no son para nada alentadores. Usted lo ha expresado en sus redes sociales, que hay una situación muy crítica y que afecta aspectos que deberían ser esenciales, ¿no?, dentro de nuestros centros penitenciarios, como por ejemplo la reinserción. ¿Qué balance puede hacer de lo que fue esta visita, senador? Mire, Chile vulnera dramáticamente las normas internacionales las normas internacionales que Chile ha suscrito, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, particularmente porque no ha modificado su reglamento penitenciario. A ver, yo quiero tratar de transmitir lo siguiente. Cuando uno finalmente, cuando hay un proceso judicial y hay una condena de privación de libertad, la condena es la privación de libertad.
no agregar tratos humanos crueles o degradantes. Y lo que hemos visto respecto a la política carcelaria de Chile, y nosotros hemos estado recorriendo los distintos recintos penitenciarios, es justamente verificar y constatar los niveles de hacinamiento. Mire, la ex penitenciaría estaba diseñada para 2.300 privados de libertad. Hoy día hay 7.600 privados de libertad. Pero yo quiero transmitir que celdas prácticamente 3 metros por 3 tienen alojados en un primer y segundo piso, con condiciones muy complejas, a personas mayores sobre 90 años, o sea, 80 y 90. Eso habla de una situación crítica, o sea, sin agua corriente, sin agua potable corriendo, sino que las personas se bañan con baldes puestas justamente en un tonel. O sea, estoy hablando de condiciones mínimas. La orina recorre justamente los lugares en los que ellos comen. No alcanzan con las palabras a transmitir los tratos crueles y degradantes de nuestra política carcelaria. A pesar de todo el esfuerzo que hace Gendarmería, que con pocos elementos hace mucho, pero ciertamente la condición del hospital penitenciario, donde hay personas terminales. Entonces, acá ciertamente se requiere entender que la reinserción, que la rehabilitación es clave. Si no, estamos efectivamente reproduciendo un complejo ciclo de la delincuencia. Eso no puede seguir ocurriendo. Y eso que ocurre en Colina, ocurre en la penitenciaría, ocurre en la mayoría de los recintos penitenciarios del país. Y a pesar de que se hacen esfuerzos, por ejemplo, en el CED, el Centro de Educación y Trabajo en Colina, donde efectivamente empresas han logrado dar trabajo a reclusos, por ejemplo, la panadería más grande y que abastece a todos los recintos penitenciarios está en Colina, y donde hay privados de libertad que trabajan y que en definitiva les permite rehabilitarse. Ese modelo de Colina no se replica en el resto de los recintos penitenciarios del país. Solamente el CED, el Centro de Educación y Trabajo en la ex penitenciaría, hay solamente 15 reclusos, no hay más espacio. Hay un esfuerzo bien importante en materia de educación, y eso tengo que destacarlo. Por ejemplo, reclusos que están intentando sacar a través del 2x1 justamente su educación primaria y secundaria. Eso es un avance, pero ciertamente no hay elementos que establezcan condiciones de rehabilitación, reinserción en los recintos penitenciarios de nuestro país. Y la situación, particularmente de personas que están esperando, por ejemplo, operaciones de cáncer de próstata en la ex penitenciaría, están hace 3 años, 4 años esperando justamente una operación de próstata o frente a cánceres terminales. No hay atenciones de salud digna. Entonces yo quiero señalar, esto tampoco es un tema que viene por paz, porque sobre todo cuando tenemos una crisis de seguridad. Por supuesto, yo soy autor de muchas de las normas que implican una agenda de seguridad. Yo soy autor de la ley antiterrorista, autor de la ley, principal autor de la ley de usurpación. Se requiere efectivamente proteger a la sociedad, pero ciertamente la protección de derechos humanos, el estándar de protección de los derechos humanos, por lo menos en recintos penitenciarios, en Chile no se aplica. Senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco más la situación internacional, pero también la situación carcelaria. Gracias, Claudio, gracias, Constanza, y les pido, por favor, no dejar de hablar de Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio de proporciones, y yo les quiero pedir que
mantengamos nuestra mirada en Gaza, sobre todo cuando día tras día se realizan masacres en centros de supuestamente ayuda, de entrega de alimentos en una población que está pasando no solamente hambre, sino que también ya tenemos una crisis de desnutrición crónica en niños y niñas, y yo les quiero pedir con toda humildad, Claudio y Constanza, es no perder la vista respecto de Gaza. Muchas gracias. Gracias, senador, que esté muy bien. Buen día. Hasta luego. 8:02, rápidamente hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega Patricio López para continuar con el programa. Connie y nosotros nos reencontramos ya mañana miércoles. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día.